Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este CONASAN extraordinario. En sus manos tienen la agenda respectiva, por si hubiera alguna observación. Si todos estamos de acuerdo, entonces la dejamos aprobada. Y... perdón, Luis Pedro. Buenos días. Yo quería ver si podíamos agregar en puntos varios algo en relación al proceso de vacunación que va a haber en septiembre, si se pudiera poner el tema, porque tenemos un rezago desde el año 2013 que no nos hemos podido poner de acuerdo. A ver si se aprovecha ahora en el septiembre a ponernos al día. Bien, entonces está la solicitud de ver el programa de vacunación, así que lo vamos a incluir, doctor. Entonces pasaríamos al punto tercero, que le doy la palabra al señor secretario. Recuerdan ustedes que habíamos dejado ese espacio para que ustedes lo interpretaran y vieran si había alguna cuestión para que enviaran sus observaciones y poderlos incluir. Pero tiene la palabra el señor secretario. Muy buenos días, señor presidente en funciones, doctor Jafet Cabrera, señores ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, sociedad civil representada, demás instituciones. Una bienvenida muy especial a las personas del movimiento SAN que nos visitan, una delegación que el día de hoy está con nosotros. Vamos a dar paso a esta reunión extraordinaria. La agenda está de la siguiente manera. Punto número 1, bienvenida, verificación de quórum y apertura, perdón. En el punto tercero, disculpen, la presentación y aprobación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN por el director de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la CESAN. Por favor, ingeniero Toledo. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señor presidente en funciones, señor secretario, miembros del CONASAN. Esta es una presentación que es seguimiento a la presentación que tuvimos hace 2 semanas en la CONASAN ordinaria de junio, donde se presentaron las recomendaciones hechas a cada institución sobre las actividades vinculadas al POASAN. Como bien vimos, hay un marco legal que nos sustenta toda la aprobación y análisis del POASAN. Y también nosotros tenemos una plataforma donde cada institución registró en su momento la primera versión del POASAN y al mismo tiempo, después de recibir las recomendaciones hechas por nosotros, en la misma plataforma incorporaron sus observaciones. Ese es el total de todas las instituciones y el monto al que ascendía el POASAN en la primera versión que presentamos el 21 de junio, que es 8.500 millones de quetzales. Ya con las observaciones y recomendaciones realizadas y lo que aplicaron los diferentes ministerios e instituciones, el monto asciende a 8.168 millones. Y ahorita vamos a ver con detalle cada una de las instituciones. Vamos a recordar qué recomendaciones hicimos a cada una y vamos a ver el resultado de las observaciones por cada una de las instituciones. Siguiente, por favor. Para el caso de CONALFA, en su momento no hicimos ninguna recomendación, no había cambios, y en el resultado de la recomendación, pues efectivamente CONALFA no hizo ningún cambio. Siguiente. Para el caso de Fontierras también solo tenía una actividad vinculada, no se recomendó ningún cambio y en el resultado pues efectivamente quedó sin cambios. Para el caso de ICTA igualmente tenía 3 actividades vinculadas, no se sugirió ningún cambio y también en este caso en términos de actividades vinculadas no realizaron ningún cambio, pero en términos de presupuesto hay una variación del presupuesto de las actividades que redujeron el presupuesto 5 millones. Ustedes pueden, hay un documento que sustenta todas las acciones que realizaron las diferentes instituciones que se puede ver a detalle
si lo desean. Siguiente, por favor. Para el caso de INDECA, nosotros habíamos sugerido que se desvinculara las actividades de dirección y coordinación, pero INDECA mandó también su justificación y dejó vinculada la actividad de dirección y coordinación, entonces quedó de esta manera el POASAN de INDECA. Siguiente. Para el caso del INFOM, también habíamos sugerido que se desvincularan las acciones de dirección, supervisión, planificación y desarrollo y que dejaran únicamente las que están directamente relacionadas con construcción. Siguiente, por favor. Y efectivamente el INFOM siguió las recomendaciones y en su POA relacionado con seguridad alimentaria quedaron únicamente 2 actividades vinculadas. Siguiente. Para el caso del MAGA se realizaron 3 observaciones se realizaron. Una, que desvincularan las actividades de dirección y coordinación. También se solicitó que se desagregara la descripción de los productos y subproductos, y también se solicitó que se aumentara la asignación presupuestaria, especialmente en subproductos que fomenten la producción de proteína animal. En este caso, MAGA desvinculó la primera recomendación, o sea, desvinculó las actividades de coordinación, pero también mandaron su justificación en el sentido de que el aumento de presupuesto no es tan sencillo realizar el aumento de presupuesto a las actividades mencionadas, y también la desagregación de las actividades que sugerimos también tampoco es una actividad que tienen que hacer en conjunto con la ETP, entonces en este momento no se ha reflejado todavía. En el caso del Ministerio de Ambiente, tenía 2 actividades sin cambios y quedó sin cambios efectivamente. En el caso de MISIBI, nosotros recomendamos que se quitaran las actividades que fueran de las reposición de carreteras primarias, mejoramiento de carreteras primarias, mejoramiento de carreteras secundarias y mejoramiento de carreteras secundarias y puentes. Y también en este caso habíamos sugerido que se vincularan las actividades de subsidio para vivienda. Efectivamente, el MISIBI desvinculó las actividades que habíamos recomendado de carreteras primarias y secundarias en cuanto a mejoramiento y mantenimiento, y vinculó el subsidio para vivienda, que tiene 1.248 millones de quetzales. Para el caso del MIDES, habíamos sugerido que incorporara 4 actividades que estaban relacionadas con las becas para educación media, becas para mujeres, becas de empleo y becas de artesano. El argumento era que son un segmento de población vulnerable, pero regresa por favor una. Aquí habíamos hecho dos recomendaciones principales. Una, que se vincularan a las 4 actividades de becas, y también vincular y aumentar la asignación presupuestaria en las actividades donde se incluya dotación de estufas mejoradas y filtros de agua. Siguiente. Efectivamente, la dotación que incluye filtros y los de estufas mejoradas sí fueron vinculadas con 3 y 9 millones respectivamente. Ahora la actividad de becas sí no fue agregada, fue parcialmente las recomendaciones. Siguiente. En el MINECO no tenía cambios propuestos, pero en la versión que mandaron ellos en la actualización, aumentaron su presupuesto a las 2 actividades que tenían vinculadas. Para el MINEDUC están los 3 grandes actividades que tienen en cuanto a alimentación escolar y servicio de apoyo a escuelas saludables. No tenía cambios sugeridos y efectivamente quedó sin cambios. Para el MINTRAB no tenía cambios sugeridos y efectivamente también quedó sin cambios el MINTRAB. Siguiente. Para el Ministerio de Salud Pública teníamos bastantes actividades, eran 3 diapositivas de actividades. Nosotros no habíamos sugerido ningún cambio. Efectivamente, al final
quedó con 2.194 millones, pero de todas las actividades que tenía el Ministerio de Salud, identificamos una que no tiene presupuesto y ya no está vigente el proyecto, entonces se desvinculó la actividad completamente para que ya no se viera reflejada en Povazán. Siguiente. La Secretaría de Bienestar Social no tenía cambios sugeridos, pero ellos vincularon dos actividades más a las que tenían, que es educación especial y rehabilitación a la niñez con discapacidad y protección y acogimiento residencial para niñez y adolescencia con discapacidad. Esas no estaban vinculadas, no se había sugerido la vinculación, pero ellos las vincularon y quedó de esta manera con 4 actividades la Secretaría. Siguiente. La SOCEP tenían una actividad, no tenía cambios sugeridos y efectivamente quedó sin cambios. La CEP, ahí nosotros habíamos mencionado que íbamos a tener una reunión técnica entre CESAN y ellos. Efectivamente se llevó a cabo la reunión y como resultado de la reunión técnica se decidió mantener las dos actividades que tenían vinculadas, o sea que básicamente quedó sin cambios después de la reunión técnica que tuvimos. Y la CESAN, pues nosotros no teníamos cambios sugeridos hacia nosotros y pues efectivamente quedó sin cambios. Pero para el caso de la CESAN quiero mostrar esto. Nosotros tenemos, el Povazán tiene 2 componentes. Un componente es la vinculación de las actividades, o sea, el Povazán tiene N cantidad de actividades vinculadas. Cada actividad tiene un presupuesto. En este caso nosotros ya recibimos los techos presupuestarios, entonces del presupuesto que teníamos ya tenemos una comparación con los techos presupuestarios vigentes al momento, ¿ya? Entonces aquí pueden ver que hay una diferencia entre lo presupuestado y versus los techos que tenemos actualmente. Eso significa que es probable que todos los ministerios, que todas las actividades del Povazán vayan a sufrir una variación en cuanto a los montos. No así las actividades, o sea, las actividades van a quedar permanentes, todas las actividades que están vinculadas ya están vinculadas, pero dependemos de los techos presupuestarios y de la aprobación del presupuesto en un futuro para el presupuesto 2020. Siguiente. Así que este fue el análisis que realizó la CESAN. Le cedo la palabra, señor secretario. Muchas gracias por la presentación, ingeniero. Si alguien tiene algún comentario respecto a este plan, le agradeceríamos que por favor lo exprese para hacer las modificaciones y lo que corresponda, por favor. Por favor, doctor. Muchas gracias de nuevo. Sí, quería hacer un comentario al respecto de las sugerencias que se habían hecho para que la CESAN pudiera tener algún papel de mejor y más eficaz coordinación de todo este esfuerzo que se va a hacer y este gasto que no se vuelva gasto, sino que se vuelva inversión. Si habían, digamos, en la CESEP se había sugerido algún tipo de mapeo por municipio que pudiera llegar para coordinar, porque aunque tengo poco tiempo de estar en esto, pero he observado que de alguna manera a veces los beneficios se llegan a las personas, pero no sabemos si llegan los beneficios que tienen que llegar a cada persona, sino le llegan unas cosas a unos, otras cosas a otros, y entonces desafortunadamente se pierde el beneficio, porque si no reciben todas las acciones que tienen que recibir, el efecto pierde su beneficio como estaba programado, la intención del beneficio. Claro, entendemos que
lo que se necesita al final es que estos datos estén por municipio, no solamente a nivel nacional, ¿verdad? Que haya un seguimiento en cada uno de los municipios, solo para cuestiones de redacción. Esa es la propuesta. Perdón, que conste en punto de acta. Está bien, doctor, muchas gracias. Por favor, licenciada Franco. Bueno, buenos días. Pues primero poder entender por qué algunas instituciones no hicieron los cambios a las recomendaciones que se les hicieron, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ICTA llama mucho la atención su disminución o realmente, aunque dijo el MAGA, no es posible modificar tan fácil un presupuesto en relación a una actividad, pero cada una de las instituciones que no realizó los cambios, que pudiera comentarnos por qué no lo hizo. Yo creo que dejaríamos solo para el referente a la institución responsable. ¿Podrían regresar las diapositivas, por favor, hasta la primera que se encuentre? Debo de aclarar que el artículo 4 y 5 de la ley del decreto 32/2005 indica que las recomendaciones deben de ser acatadas una vez aprobadas por este Consejo, ¿verdad? Entonces, seguramente hay alguna postura, alguna justificación de que debemos de conocer. El hecho que no se vincule no significa que no está dentro de la programación ordinaria de cada una de las instituciones. Esto es no es solamente, sino para consolidar las acciones vinculadas directamente a la seguridad alimentaria. Así que dejaría el tiempo al INDECA, por favor. Si Pero antes de darle la palabra, si en caso aquí nos ponemos de acuerdo y que esas recomendaciones son pertinentes, las dejamos, las aprobamos y tendrá la institución que cumplir con esto, ¿verdad? Por favor, ingeniero, muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente en funciones, señor secretario, honorables miembros de CONASAN. En el caso del INDECA, quiero mencionar que la principal función de la institución es almacenar, conservar y despachar los alimentos que las instituciones, como en el caso del Ministerio de Agricultura, como el caso de SOCEP, como el caso del Programa Mundial de Alimentos, nos indican que resguardemos en nuestras bodegas. En el caso de la actividad, dirección y coordinación, en el caso de INDECA, ahí únicamente está el pago del personal. Entonces nosotros analizando, es una actividad directamente relacionada con lo que hacemos como institución. Entonces consideramos que es conveniente dejar esta actividad de coordinación, porque ahí están las personas que son encargadas de cuidar, de estivar y de despachar los alimentos que el INDECA almacena. Entonces, por esa razón es que consideramos que era conveniente que quedara, porque está directamente relacionado pues con la seguridad alimentaria y nutricional. Básicamente esa es la razón por la cual nosotros pues consideramos conveniente dejarlo. Pero, por supuesto, estamos a la orden de lo que se decide en este Consejo. Muchas gracias. Derivado de esto, pues sometemos a consideración de este Consejo si se acepta justamente la justificación, debido a que las actividades operativas de la institución son inherentes a la seguridad alimentaria en sí, ¿verdad? Por la naturaleza misma de la institución. Entonces, si ustedes están de acuerdo, procedemos a votación para saber si esta recomendación se acata inmediatamente, señor presidente. Si queda en el acta. Si queda en el acta. Entonces, nosotros… Queda en el acta y se trasladan ya aprobados por acá. ¿Están de acuerdo? Entonces queda aprobado. Muchas gracias, se queda aprobada, gracias. Y ahora preguntaríamos si aprobamos el conjunto de la presentación. Bien, entonces está aprobado. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos al siguiente punto, que es la vacunación, doctor. Muchas gracias. Y el propósito de traer esto a notoriedad en este momento es que
Desde el 2013 entramos en un rezago por falta de insumos, que en el 2014 se empezó a poner en orden, pero desafortunadamente con la gran cantidad de niños que tenemos con déficit nutricional, sabemos que su sistema inmunológico es más vulnerable y que en el momento en el mundo, por las decisiones que han tomado algunos países o algunas personas de no continuar los programas de vacunación para lo que es las 4 vacunas básicas estas que se van a poner por el Ministerio de Salud Pública en septiembre, que se aproveche la oportunidad para tratar de ponernos lo más al día que se pueda, y sugerimos que todas las instituciones del sector público, así como que se pueda contar con la colaboración de las instituciones de la sociedad civil que participan aquí, para hacer una divulgación masiva, no solo que va a haber vacunación, sino cuáles son los beneficios de la vacunación más que los riesgos, ¿no? Porque creo que como hay bolsones grandes de población que no están repatriando muchos paisanos que están viniendo de ciudades donde hay bolsones grandes de gente sin vacunación por razones religiosas, políticas o simplemente de abandono. Entonces creo que pues ya sabemos que en Costa Rica hay casos, en México han habido casos, en Estados Unidos hay varias ciudades con muchos casos. Entonces quisiera ver que la CESAN y por medio de la vicepresidencia se pudiera coordinar esto, y si fuera considerado posible que hubiera una sesión extraordinaria dedicada al tema de la vacunación para ver cómo va esa coordinación. Bueno, yo creo que podemos dejarlo en el acta correspondiente, que lo que dice el doctor es poder dar una divulgación amplia y poder tratar el tema, pero tal vez en la próxima CONASAN ordinario se trae la información para... ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Licenciados. Buenos días, perdón, creo que nos saltamos al siguiente punto y yo todavía tenía algunas dudas sobre esto del presupuesto, específicamente 2. Una, Almara. El ingeniero mencionaba que habían tenido dificultades en incluir algunas actividades, pero me gustaría saber un poquito más, que ahondara en la información, si tenían dificultades en incluir las actividades por deficiencias técnicas, financieras, personal, etcétera. Esa es una pregunta. Y la otra, que va dirigida al Ministerio de Salud. En la versión anterior que nos presentaron había una recomendación de que se tenían que eliminar también los gastos de dirección, coordinación y también de personal. Pero aquí indican que no se hicieron cambios y solo quisiera saber si realmente se tomó en cuenta esa sugerencia que se le hizo, la recomendación al Ministerio de Salud, porque creo que no está reflejada acá y no hubo una justificación tampoco. Bien, Gracias. solo una observación. Si ustedes recuerdan, esta reunión era específicamente para aprobar y en el transcurso de que ustedes analizaran podían enviar sus observaciones. Por eso fue que yo les pedí que lo aprobáramos y ya lo dejamos aprobado. Cualquier situación la podemos socializar a nivel de las mesas técnicas y en las reuniones que se tengan, y se puede tener una reunión específica para darle continuidad a lo que decía, pero no sé si tú tienes alguna respuesta concreta en este momento para... Lo podemos programar para traer los datos específicos que nos están pidiendo. Sí, por favor. Bueno, sí, aprobarlo, ¿verdad? Pero tal vez hacerle ver nuestros comentarios, ¿verdad? Entendemos que se tiene que aprobar como sociedad civil, estamos de acuerdo con eso, pero queremos pues hacer ver nuestros comentarios antes de la aprobación, eso tal vez es lo que nos referimos. Cuando preguntamos de por qué cada institución no había hecho los cambios, era poder entender, por ejemplo, se llama mucho la atención la disminución del ICTA, porque el MAGA, pero tal vez son cosas a la interna, ¿verdad?
Pero como general yo le puedo decir que como sociedad civil, además de este presupuesto, lo que quisiéramos ver es el préstamo de Creciendo Sanos o los otros préstamos que tenemos, cómo aportan a un POASAN completo, ¿verdad? Porque no quisiéramos llegar a un punto donde no sé cómo decirlo de una forma correcta, pero se tome presupuesto de un préstamo para poder cubrir los gastos que deberían de ser cubiertos con la recaudación fiscal. Entonces, a la hora de presentar el POASAN, estamos aprobándolo, sí, pero quisiéramos hacer ver nuestra preocupación para poder diferenciar estas intervenciones y estas inversiones en cada rubro. Sí, vamos a dejarlo en punto de acta, ¿verdad? Yo creo que tendrán que hacer ustedes la observación, trabajar con el Ministerio de Finanzas para ver qué se puede hacer al respecto, ¿verdad? Con mucho gusto. Quiero hacer algunas aclaraciones generales. Primero, en lo que decía el licenciado Orozco, definitivamente las complicaciones técnicas que se dan a veces, por ejemplo, es que no se visualizó la inversión del sistema de consejos de desarrollo, que el CONADUR dejó no menos de 2.000 millones por año para temas de agua, saneamiento, salud y educación, que no está visibilizado específicamente en el POASAN por un tema meramente administrativo, pero que con mucho gusto lo podemos ver. Incluso podemos ver el detalle de ejecución por municipio en ese desagregado, que vale la pena resaltar. Son temas de inversión específica para disminuir la desnutrición crónica y para favorecer la seguridad alimentaria. El tema de la alimentación escolar, que es un tema específico, el tema de los incentivos del INAV, que la viceministra fue una de las promotoras para que se priorizaran las 7 áreas de 7 departamentos priorizados en la MPDC, y así otras que están paralelas al POASAN, pero que por justamente temática de la contabilidad del Estado no se podían vincular directamente en este momento, pero que sí es una inversión que ya está programada para el año 2020. Y con el préstamo de Crecer Sano, por supuesto, abordaríamos el tema tanto con finanzas como con salud para verificar cómo en este seno se gestó la Comisión Presidencial para la Prevención de la Nutrición Crónica, y con base a eso la MPDC, y esto dio vida al préstamo Crecer Sano. Le estamos dando seguimiento y con mucho gusto podemos reunirnos para ver el detalle más específico, porque va a surgir muchas dudas y debemos de hacer muchas aclaraciones como Estado en cómo se incorpora esa dinámica presupuestaria. Así que desde ya pues nos comprometemos a darle seguimiento más detallado a esto, ¿verdad? Bien, entonces con esto estamos terminando nuestra reunión. Antes, no sé, tendrán el acta. Por favor, tiene la palabra antes de… Zacarías Chihué, buenos días, señor vicepresidente, señor secretario. Estamos viendo el hecho de que corremos mucho en relación a la agenda. Entonces, yo quisiera ver como sociedad civil que este espacio, esta mesa sea de discusión y no de información, porque es lo que como que estamos haciendo, estamos corriendo. Yo sé que la agenda de cada uno de los que integramos esta mesa está apretada, pero que de acuerdo a la agenda estamos a tiempo, entonces no corramos, vayamos despacio para poder analizar y tomar las decisiones adecuadas y no solo votar por votar, ya lo decían los compañeros de la mesa, ¿verdad? Entonces queremos analizar los datos antes de querer votar y todo. Entonces también el ver, lo decíamos, vamos a aprobar el POASAN y ya lo aprobamos, pero queremos ser parte también de la evaluación de la ejecución de este POASAN y no solo que se nos informe, sino que veamos los datos conforme se vaya ejecutando. Muchas gracias. Sí, precisamente no se aprobó en el anterior para que ustedes tuvieran tiempo y que mandaran sus observaciones. Entonces, esa es la idea. Aquí esta reunión era solo para aprobar, no era para discutir, porque para eso se dejó 15 días que ustedes tuvieran el tiempo que mandaran las observaciones. Así que eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, señor vicepresidente. Sí, miren, yo los felicito por la capacidad que han tenido en ver este POASAN, pero tal como lo dice el señor vicepresidente, tuvimos 15 días y el señor vicepresidente lo tuvo en sus manos, yo lo tuve en mis manos, Juan Carlos Carrillo nos envió a todos, creo yo, todo el desglose del presupuesto y sí, no quiero que se quede la sensación de que aquí estamos corriendo. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos aprobando las situaciones que ustedes mismos plantearon la vez pasada.
Entonces, todo eso se los digo porque implica, tal como lo habló Juan Carlos Carías, lo dijo el doctor Torreviarte, vamos a ver, están hablando de impactos, están hablando de evaluación de procesos, están hablando de evaluación terminal, están hablando de evaluación de diseño de estrategias. Todo eso, por fuerza, se tiene que hacer en un proyecto. Por eso es que se está llevando a cabo ese tipo de sesión. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bien, entonces vamos a tomar en consideración todas las observaciones que ustedes hicieron y si todavía hubiese algo que ustedes quieran en el próximo CONASAN ordinario, se pueden ir haciendo las modificaciones que crean ustedes pertinentes, ¿verdad? No hay ningún problema en ese sentido. Bien, entonces damos por finalizada la reunión, agradecemos su presencia, estaremos pendientes de la próxima convocatoria, sea esta una extraordinaria o la ordinaria. Yo me voy a retirar, después firmo el acta, tengo otra cita.